Ok, amigos de Física Sin Estrés, y aquí vamos a explicarles otras preguntas a ustedes relacionadas con el estilo de pregunta que hacen en las pruebas. A ver, bueno, vamos directo al grano. Un estudiante realizó el siguiente experimento. Agregó 100 mililitros de agua con levaduras en un recipiente y lo calentó en una estufa. Midió el volumen del agua y contabilizó el número de células de levaduras cada 2 minutos. Los resultados se muestran en la tabla. Es importante que cada vez que vean una tabla, como lo hemos dicho en otro video, busquen regularidades, que aumenta, que disminuye y si hay algún patrón. Veamos qué nos preguntan. Si la tendencia se mantiene, es decir, lo que aparece en la tabla, el tiempo que va transcurriendo, la temperatura del agua, el volumen. Veamos qué está pasando con la temperatura. Por ejemplo, a medida que transcurre el tiempo, la temperatura del agua, miren que va aumentando, ¿correcto? Y el volumen del agua, pues en estos tres primeros tiempos contabilizados, 2, 4, 6, se mantiene en 100 mililitros, luego en 80 y luego va descendiendo. Miren cómo está comportándose esta tendencia. Mientras que la levadura, pues también hay una disminución, pero a partir del octavo segundo. Es decir, traten de buscar regularidades, pero centrémonos en lo que nos preguntan. La tendencia se mantiene. Si la tendencia se mantiene, ¿cuál sería el volumen del agua a los 12 minutos? Concentrémonos en esta columna, que es el volumen del agua. 12 minutos es un valor que estaría acá, después de 10. Y si esta tendencia se mantiene, pues, ¿qué esperaríamos? ¿Esperaríamos que el volumen del agua esté entre 120 y 100? No, porque miren que la tendencia aquí parece ser a disminución. Menor que 60, esa opción está muy bien. Menor a 300, no, pues miren ustedes, menor que 300 podrían ser 200 y 200 pues no sigue la tendencia de descenso. Entre 80 y 60, pues no, porque la tendencia es a descender. Entonces la respuesta correcta debe ser acá. Si seguimos esta tendencia, que sea menor a 60 mililitros. Ok, pasemos a la segunda pregunta. A continuación se muestra la gráfica que representa las variaciones en el volumen de un globo al cambiar la cantidad de moles de gas que contiene, manteniendo la presión y la temperatura sin variar. El número de moles aumenta de N1 a N2, pueden verlo aquí, aumenta de N1 a N2. Aquí tenemos el número de moles. Y a su vez el volumen varía de B1, B1 o a B2. ¿Listo? El estudiante desea explicar este comportamiento y recurre a la ley de los gases ideales. P por B es igual a nRT, donde P es la presión, V es el volumen, N es el número de moles, R es la constante y T es la temperatura. Miren, todas estas cantidades, cuando ustedes las vean así, que están en la misma línea, no que hay una en el numerador aquí y después del igual hay otra en el denominador, sino en esta misma línea, pues todas son proporcionales. Si aumenta N, aumenta P. Si aumenta la temperatura, aumenta P o aumenta B. Estas cantidades, así como están establecidas, son proporcionales. Muy bien, en relación directa. Ahora bien, nos preguntan, con base en la información anterior, esta información, esto que nos entregan, y teniendo en cuenta la ley de los gases ideales, o sea, esta ley, ¿por qué el volumen del gas aumenta cuando aumenta el número de moles? ¿Por qué el volumen del gas aumenta cuando aumenta el número de moles? Bueno, acuérdense que el volumen del gas aumenta cuando las moléculas ocupan mayor espacio, ¿sí? Entonces el volumen se incrementa. Sería la opción A de salida, ¿no? Pero observemos las otras opciones. B, porque cambió la densidad del gas. Pues no está cambiando la densidad del gas. Obviamente no está cambiando esto. Está cambiando el número de moles y en consecuencia el volumen. C, porque aumentó, aquí falta la tilde, aumentó el tamaño de las moléculas. No, las moléculas de un gas no aumentan su tamaño, un gas específico, porque el gas reaccionó con el globo. Pues realmente no hay ningún tipo de reacción entre el gas y el globo, no hay ningún cambio químico que uno pueda estar determinando. Entonces la opción correcta es la A, porque las moléculas, aquí debe decir las moléculas, ocupan un mayor espacio. Bueno, las moléculas. Vamos a esta opción. Pregunta 3. Un jugador practica sus cobros
sus cobros, sale doble. Señores, estamos aquí con unos pequeños errores de transcripción, pero aquí vamos. La idea es practicar este asunto. Un jugador practica sus cobros y siempre salen con la misma rapidez. Y lo único que varía es el ángulo de lanzamiento del balón. O sea, aquí, miren, pueden ustedes mirar diversos tiros y lo único que va cambiando es el ángulo de tiro, ¿sí? Porque la velocidad con la que se patea es la misma. En la gráfica se muestran 5 lanzamientos. 1, 2, 3, 4, 5 lanzamientos. Teniendo en cuenta la información, ¿cuál de las siguientes tendencias explica mejor las trayectorias de los cobros mostrados? Bueno, veamos. Cuanto mayor sea el ángulo del cobro respecto al suelo, o sea, a medida que el ángulo aumenta, mayor será el desplazamiento. No. ¿Por qué? Miren, vamos a ver, este ángulo es el mayor de todos y sin embargo el desplazamiento es el menor. Aquí lo que están diciendo es que si aumenta el ángulo, aumenta el desplazamiento. No, señores. Si el ángulo aumenta, miren que el desplazamiento es menor. Con excepción de este, que debe ser un ángulo de 45, que es el mayor alcance. B. Cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor será la altura que alcanza el balón. Bueno, cuanto mayor sea el ángulo, pueden ver ustedes que la altura es mayor. Entonces esta sería la opción. Observemos la C. Cuanto mayor sea el ángulo del cobro respecto al suelo, menor será el tiempo que el balón permanece en el aire. No puede ser porque a medida que el ángulo aumenta, la altura aumenta y por lo tanto el balón requiere más tiempo para caer. Se eleva a una mayor altura y por supuesto va a demorar más tiempo en caer. No es esto que el tiempo será menor, el tiempo que permanece en el aire, o en otras palabras, el tiempo que tarda en caer va a ser menor. No, señor. Cuanto mayor es el ángulo, pues mayor es el tiempo que tarda en caer. Y acá dicen lo contrario. Cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, menor será la aceleración a la que se somete el balón. Acuérdense que en un tiro en caída libre, este tiro parabólico es un tipo de caída libre, la aceleración a la que se somete el balón es la aceleración gravitacional. Entonces la aceleración siempre va constante, hacia abajo, dirigida. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es: cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor, como pueden ver, mayor será la altura que alcanza el balón. Entonces la opción es la B. Ok, vamos aquí a la tercera opción, tercera pregunta. Bueno, ya llevamos varias preguntas aquí. La cuarta. El calor específico indica la cantidad de calor en julios o joules, como lo quiera decir, que se debe agregar a 1 gramo de una sustancia para elevar su temperatura. Entonces, calor específico es la cantidad de calor que se debe agregar a 1 gramo de una sustancia para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Entonces, aquí podemos notar que si la sustancia requiere más calor es porque tiene más calor específico. Aquí nos dicen en la tabla se muestran los valores del calor específico para 4 sólidos. Aluminio 0,90, el calor específico aquí está. Hierro 0,46, cobre 0,39, oro 0,13 o 0,13. Teniendo en cuenta lo anterior, toda esta información, si se tiene 1 gramo de cada sólido, ¿cuál de los sólidos necesita mayor energía? O sea, mayor calor. Acuérdense que el calor es una forma de energía. ¿Cuál necesitará mayor calor para elevar su temperatura? Pues si el calor específico indica la cantidad de calor que se necesita, pues cuanto mayor calor específico tenga la sustancia, más energía, más calor va a necesitar. A ver, el cobre, ¿cuál tiene mayor calor específico aquí? El aluminio. Entonces ese necesitará, como tiene mayor calor específico, necesitará mayor calor para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Entonces la respuesta es el aluminio. Los demás ni los miremos porque no tienen un calor específico bajo comparado con el aluminio. Bien, pasemos a otra pregunta. En la tabla se muestran los valores de volumen, densidad y temperatura, temperatura, presión y número de moles de un gas durante un experimento realizado en un recipiente cerrado. Bueno, yo aquí voy leyendo un poquito, digamos, deprisa, ¿no? Pero creo que estoy vocalizando hasta donde puedo bien. De todas maneras, siempre pendientes, señores, porque esto tienen que repasarlo, escuchar ahí bien el audio y estar pendiente del video. Bueno, no vemos tanto rodeo, sigamos.
En la tabla se muestran los valores de volumen, densidad, temperatura, presión y número de moles de un gas durante un experimento realizado en un recipiente cerrado. Entonces aquí tenemos las características, los parámetros. El volumen, ustedes notan que no se altera. Miren, la temperatura, pues cierto, va aumentando de menos 20 grados centígrados, va aumentando 0, 25 y hasta 100 grados centígrados. Ustedes notan también que el número de moles no cambia. Lo que sí va cambiando en esta tabla es la presión que se da en atmósfera. Entonces, vamos a ver qué nos dice la pregunta. Con base en la información anterior y teniendo en cuenta la ley de los gases ideales, al aumentar la temperatura a 120 grados centígrados, esto sigue aumentando, ¿cuál de las siguientes propiedades del gas se modificará? Pues lo único que está cambiando, señores, aquí es la presión, lo demás está inalterable. Entonces nos vamos directo a la presión, ni miremos el resto de cosas, que eso no está cambiando. Pasemos a otra pregunta. Ok, amigos de Física sin Estrés, no olviden suscribirse y seguimos adelante con otras preguntas. Miguel realiza actividades físicas que requieren una gran cantidad de energía. Él quiere conocer qué alimentos son más apropiados para consumir antes de realizar sus actividades físicas y que a la vez le proporcionen una alimentación balanceada. Él consulta la siguiente tabla. Bueno, aquí podemos ver una tabla con tipos de alimentos, el alimento, las calorías, proporción de alimentos, y podemos ver que la tabla está dividida en 4 partes, 1, 2, 3, 4. Todas estas cosas hay que mirarlas siempre en las tablas, en gráficas, etc. El primer bloque de alimentos, leche y sus derivados. Aquí están los tipos de alimentos. El segundo alimento, productos cárnicos. El segundo bloque de alimentos. El tercero, frutos secos, y el cuarto tipo de alimento, verduras, y aquí están los diferentes tipos de verduras, y por supuesto cada alimento con el número de calorías por porción. Miguel debe diseñar un menú que tenga un alimento por cada tipo de alimento y le aporte la mayor cantidad de calorías. ¿Cuál sería la mejor decisión según la tabla? Bueno, él tiene que buscar de cada bloque el que tenga el mayor número de calorías. Entonces uno, pues listo, se va aquí. En el tipo de alimento, leche y derivados, la leche entera. Entonces uno dice, bueno, leche entera tiene 4.90. Debe estar donde aparezca ahí están las respuestas correctas. ¿Aquí aparece leche entera? No. ¿Aquí aparece leche entera? Sí. Correcto. Entonces, esta la eliminamos. Aquí no aparece leche entera. Aquí tampoco aparece leche entera. Entonces, A y D, no. La respuesta puede estar entre B y C. Sigamos. Si nos vamos a productos cárnicos, pues tendría que tomar la carne de cerdo. Entonces ya llevamos leche entera, carne de cerdo. Recuerden que estamos escogiendo los tipos de alimentos de cada bloque que proporcionen el mayor número de calorías. Entonces, leche entera, carne de cerdo. Aquí está. Aquí no está la carne de cerdo. Pues listo, no le gastamos tiempo a eso, señores. La respuesta es la B. No hay más. Tiene leche entera, nueces. Pues mírenlo aquí, 600. Y alcachofas, pues 50. Entonces, cuando uno ya vea que las cosas llevan a tendencia a la respuesta correcta, aquí apenas vimos carne de cerdo y no la vimos aquí, pues se va a la porra y listo, nos vamos con la B y ganamos tiempo en esas pruebas. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Se denomina dilatación térmica el incremento de la longitud del área o del volumen que experimenta un cuerpo debido al aumento de su temperatura. Es decir, si aumenta la temperatura, pues aumenta la longitud del área, el volumen, y eso se le denomina dilatación térmica. Una familia decide viajar a otra ciudad que tiene la misma presión atmosférica de la ciudad de donde viene, o sea, donde vive. Al llegar al destino, o sea, la ciudad donde ellos se van a dirigir o se dirigieron, ellos observan que los balones de plástico que llevaban han disminuido su volumen. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿por qué el volumen de los balones disminuye al llegar a la ciudad de destino? Entonces ustedes ven, ¿qué es lo que tiene el balón dentro? Pues aire. Si aumenta la temperatura del aire que está dentro de los balones van a incrementar su volumen, porque el aire que está dentro incrementa su volumen. Pero si el volumen disminuye es porque disminuyó la temperatura del aire que está dentro de los balones. ¿Correcto? Acuérdense, cuando un gas se calienta, pues aumenta su volumen. Vamos a ver qué nos dice la opción A. El volumen de los balones disminuye cuando llega a otra ciudad es porque la temperatura en la ciudad de destino es mayor. No, si esta fuera correcta, el volumen tendría que aumentar, porque aumenta la temperatura, aumenta el volumen. La opción A no es. La opción B.
porque la temperatura en la ciudad de destino es igual a la temperatura de la ciudad de origen. No, entonces no habría ningún cambio en el volumen de los balones. C, porque la temperatura en la ciudad de destino es menor que la temperatura de la ciudad de origen. Pues listo, esto sí garantiza que al disminuir la temperatura disminuye el volumen de los balones. Pues se disminuye la temperatura del gas que está dentro de ellos. D, porque la presión de la ciudad de destino es mayor que la presión de la ciudad de origen. Pero es que aquí están diciendo que una familia decide viajar a otra ciudad que tiene la misma presión. Entonces esto es contradictorio. Aquí están diciendo que es mayor. No, la presión es igual. Entonces, señores, C es la opción correcta. El volumen de los balones disminuye al llegar a la ciudad de destino porque la temperatura en la ciudad de destino es menor que la temperatura de la ciudad de origen. Pasemos a otra pregunta. Aquí vamos. Un estudiante tiene la hipótesis de que un tipo de dulce se disuelve completamente en el mismo tiempo en alcohol, agua y aceite. Para comprobarlo, coloca dulces idénticos del mismo tamaño. Miren que los dulces son idénticos, del mismo tamaño, y los sumerge en 3 sustancias. Al transcurrir el mismo tiempo para las 3 sustancias, obtiene los resultados en la siguiente tabla. Entonces, fíjense que hay detalles. Dulces idénticos del mismo tamaño, se sumergen y se marca el mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, en el alcohol se disuelve poco. En el agua se disuelve completamente, en aceite no se disuelve, y fíjense que todo esto ocurre al mismo tiempo. Dulces idénticos. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que la hipótesis planteada por el estudiante es verdadera porque el dulce se disuelve completamente en las 3 sustancias. No, en alcohol no, en aceite no se disuelve y en alcohol se disuelve poco. Entonces esto es falso. No es posible afirmar que el dulce se disuelve completamente en las 3 sustancias. B, la hipótesis de que, planteada por el estudiante es falsa porque el dulce se disuelve en un menor tiempo en el agua que en otras sustancias. Bueno, fíjense ustedes que en el agua se disuelve completamente y para las 3 sustancias es el mismo tiempo. El agua se disuelve completamente, en el alcohol poco, en el aceite no se disuelve. Esta opción es verdadera. Entonces, acuérdense que el estudiante tiene la hipótesis de que un tipo de dulce se disuelve completamente en agua, aceite y alcohol. Y sucede que esa hipótesis es falsa. El dulce, mire que en el agua se disuelve en menos tiempo y lo hace completamente. La hipótesis no es verdadera. La hipótesis es falsa. Aquí dicen que es verdadera porque el tiempo que tarda en disolverse depende del tamaño del dulce. Pero es que aquí no se está haciendo con tamaños de dulces diferentes. Acuérdense que los dulces son idénticos del mismo tamaño. La hipótesis es falsa porque el dulce podría disolverse en un menor tiempo con una mezcla de alcohol y aceite. No, señores. Si es que en aceite no se disuelve. Y si mezclamos alcohol y aceite, tratamos de hacer eso, pues no vamos a lograr que haya un menor tiempo de disolución para esto. Entonces, la hipótesis de que los dulces se disuelven completamente en el mismo tiempo en agua, aceite y alcohol es falsa. Falsa porque el dulce se disuelve en el agua en el menor tiempo. Y mire, completamente. Otra pregunta. Bueno, aquí hay unos números, no se fijen en estos números, hemos ido pegando preguntas acá para que vaya quedando el material. Un estudiante viaja a un lago que es famoso porque es muy difícil hundirse en él. Cuando el estudiante llega a un lugar donde la profundidad es de 4 metros e intenta sumergirse, se da cuenta de que requiere mucha energía para hundirse en sus aguas y que puede flotar en ellas sin ningún esfuerzo, cosa que no pasa en una piscina donde el estudiante es más rápido. Cuando él observa con cuidado el agua de este lago, se da cuenta de que tiene un color amarillento, un olor muy fuerte y un sabor bastante particular. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes hipótesis plantea una posible causa para explicar por qué en este lago se flota con mayor facilidad que en una piscina? Bueno, noten lo siguiente. El estudiante flota en este líquido, en ese lago, pero también noten que ahí, tiene un color amarillento, olor fuerte, un sabor bastante particular. Es decir, debe haber ahí elementos disueltos en el agua de ese lago que le dan esas características. Vamos a ver qué razón podría explicar el hecho de que el estudiante flote en ese lago y con una facilidad diferente a una piscina. Bueno, este lugar es tan poco profundo que es imposible hundirse en él, ya que el agua llega a las rodillas del estudiante. Pues esto es una opción absurda.
Miren que llega casi a 4 metros después. Miren, 4 metros. B. El agua de este lago contiene compuestos químicos que aumentan su densidad y facilitan la flotabilidad. Buena opción, ¿por qué? Porque si hay elementos químicos disueltos que aumentan la densidad, si la densidad del líquido es mayor que el objeto que está en él, el objeto flota, en este caso la persona, porque el agua es muy densa. Por eso en el mar muerto pues, puede flotar en esas aguas, porque son aguas que tienen una concentración salina alta y entonces generan una densidad alta que permite que floten. Esta es una opción buena. Veamos la C. El agua de este lago es potable. ¿Qué va a ser potable? Un agua de amarilla, de olor fuerte, bastante particular, a menos que usted se quiera suicidar. Eso ni la vea. La D. El agua fue creado por el hombre y no por la naturaleza, y los humanos solo pueden flotar en aguas naturales. Otra opción aquí para un psiquiatra, mejor vamos a la directa. B. El agua de este lago contiene compuestos químicos que aumentan su densidad y facilitan la flotabilidad. Recuerde, cuanto más denso es el líquido, pues que el objeto que flota, que está sobre él, pues si el líquido es muy denso, el objeto flota. Vamos a otra pregunta. Un deportista se sostiene de una cuerda como se muestra en la figura. Aquí está el caballero sostenido de una cuerda. El deportista permanece quieto, pues la tensión de la cuerda y el peso se cancelan. Miren hacia dónde va la tensión de la cuerda, miren hacia dónde va el peso. Y tensión de la cuerda acá, este verde que aparece, tensión de la cuerda y el peso del deportista hacia abajo. ¿Ok? Repetimos, tensión de la cuerda hacia arriba, tensión del peso del deportista hacia abajo. ¿Por qué se cancelan la tensión de la cuerda y el peso del deportista? ¿Por qué se van a cancelar? A ver, si la tensión de la cuerda va hacia arriba y el peso del deportista va hacia abajo y está en reposo, la suma de estas dos, esta que es positiva y esta negativa, se cancelan, daría 0. Supóngase que esta sea, pongámosla aquí, 40 newtons, ¿tá? Y acá sería 40 newtons hacia abajo, se cancelan. Pero vamos a ver las opciones que nos dan del por qué se cancelan la tensión de la cuerda y el peso del deportista. Vamos a ver. Porque la tensión de la cuerda va a la derecha. ¿Qué caramba va a ir a la derecha? ¿No ve que va hacia arriba? Se va esto a la porra. B. Porque la tensión de la cuerda y el peso del deportista van hacia abajo. Pues que van a ir la tensión hacia abajo si va hacia arriba. Lo único que va hacia abajo, lo único es el peso del deportista. En cuanto a fuerzas que están ahí graficadas. C. Porque la tensión de la cuerda y el peso del deportista van hacia abajo. Que la tensión de la cuerda y el peso del deportista van hacia abajo. Es la misma cuestión aquí, ¿no? Van hacia arriba, perdón, aquí, porque la tensión de la cuerda y el peso del deportista van hacia arriba. Hay que leer con cuidado. Entonces, no, ni ambas van hacia arriba ni van hacia abajo. Una va hacia arriba y otra va hacia abajo. Porque la tensión de la cuerda va hacia arriba, pues sí. Y el peso del deportista va hacia abajo, pues sí. Por eso se cancelan y por tanto la opción correcta es la D. No hay que pensarlo mucho. Vamos a otra pregunta. Un estudiante ubica una sombrilla sobre un ventilador soplando hacia arriba y observa que la sombrilla comienza a incrementar su velocidad hacia arriba. El ventilador, entonces coloca la sombrilla aquí y la sombrilla empieza a incrementar su velocidad hacia arriba como se muestra en la figura. ¿Cómo debe ser la fuerza que ejerce el aire del ventilador para que la sombrilla se mueva aceleradamente hacia arriba? Bueno, ¿cómo debe ser la fuerza del aire del ventilador? Debe ser... Dirán ustedes que es menor que el peso de la sombrilla. La fuerza del ventilador menor que el peso de la sombrilla, pues no la elevaría. El aire del ventilador debe ser mayor que el peso de la sombrilla, claro, para que la fuerza de empuje del aire pues, eleve la sombrilla. Esta es la opción. Veamos las otras. Si la fuerza del aire del ventilador es igual al peso de la sombrilla, pues la sombrilla va a ir elevándose aquí, flotando aquí, pero sin incrementar su velocidad hacia arriba. Esta no es. Si el aire del ventilador es igual al peso del ventilador, caramba, el aire del ventilador igual al peso del ventilador. Esto pues hay que ir aquí a analizar esto no tiene sentido. El aire del ventilador es igual al peso del ventilador, entonces, ¿esto qué sería? Eso no tiene sentido que el peso de este ventilador sea igual al peso del aire que la arroja. No, señores. Tiene que ser aquí, que para que esta sombrilla se coloque aquí, tiene que ser el aire que ejerce el ventilador sobre la bombilla aquí, sobre la sombrilla, que es sombrilla y bombilla, sobre la sombrilla, debe ser mayor que el peso de la sombrilla. Entonces resumimos, esta es la opción correcta. Aquí se coloca la sombrilla, esto ejerce su fuerza de aire
aquí en la sombrilla, y si la sombrilla va incrementando su velocidad hacia arriba es porque pues esta fuerza del aire es mayor que el peso de la sombrilla. Muy bien, no nos enredemos en esta pregunta que no es muy compleja. Vamos a otra pregunta. Se lanzan 3 pelotas L, M y N desde la azotea de un edificio de 30 metros de altura. Aquí está a 30 metros de altura que se lanzan las 3 pelotas. Observen ustedes el tipo de línea para simbolizar la trayectoria o bueno, el recorrido acá de la gráfica. La pelota es esta línea, un punto, 2 punticos, una línea, 2 punticos. La verde aquí es para la pelota M y el azul para la pelota L. Bueno, noten en la gráfica los siguientes, para que ustedes siempre estén pendientes en cualquier gráfica. Miren los tiempos que están estipulados, que están marcados aquí para cada una de las pelotas. Fíjense la pelota de color, la pelota cuya gráfica aquí está con color azul, la pelota L. ¿Qué tiempo? Es un tiempo mayor a 3,5 segundos. ¿Sí notan? Un tiempo que tardó en caer mayor de 3,5 segundos. La pelota M, un tiempo de 2,5 segundos. Mientras que la pelota N tardó el menor de los tiempos, un tiempo menor que 2 segundos. Colóquele usted ahí 1,70 podría ser. Aquí mayor que 1,5. pero menor que 2. Entonces, ¿cuál pelota tardó menos tiempo en caer? La que tardó menos tiempo es la pelota N. Le sigue en menos tiempo la pelota de M, de color verde, que tardó 2,5 segundos, y la que demoró más para caer, la pelota L, que es más de 3,5 segundos. Teniendo en cuenta la información de la gráfica, ¿en qué orden llegan las pelotas al piso? Pues la que demore menos en caer, en este caso sería la pelota N, luego la M y finalmente la que tardó más tiempo, la L. Entonces el orden es N, M, L. Busquémoslos. N, M, L. Esta es la respuesta. No le busquemos más show a las demás. Pasemos a otra pregunta. Cuando una ola se acerca a la costa, se puede representar su movimiento como una onda. Si la amplitud de una onda se entiende como la altura que tienen sus puntos más altos, o sea, aquí, esta línea hasta el punto más alto, ¿cómo cambia la amplitud de la ola a medida que se acerca? Bueno, miren ustedes, a medida que se acerca a la costa, aquí, noten ustedes que los picos se van reduciendo, o sea, la amplitud, esa distancia que se mide acá, desde la línea hasta la parte más alta, en este caso, sus puntos más altos, pues esa amplitud se va reduciendo. Si notan ustedes que se va reduciendo. Entonces vamos a buscar esa opción. A ver, aquí nos dicen que la amplitud de la ola a medida que se acerca a la costa aumenta. No aumenta. A medida que se acerca a la costa, miren cómo se va reduciendo acá a la costa. Aquí va la dirección del movimiento. B, ¿es constante para cualquier profundidad? No. Para esta profundidad, miren cómo hay una amplitud bien alta, para que hay otra, para otra profundidad otra amplitud, para otra profundidad otra amplitud. Aumenta a medida que disminuye la profundidad. Miren ustedes la profundidad. A medida que disminuye la profundidad, miren ustedes, la profundidad va disminuyendo, pues la amplitud de la onda, ¿qué va a pasar? La amplitud de la onda aumenta a medida que disminuye la profundidad. Aquí miren, la profundidad, aquí tenemos la amplitud de la onda. A medida que se acerca a la costa, la amplitud de la onda o de la ola aumenta, miren, se hace más alta. D, disminuye a medida que disminuye la profundidad. Si disminuye la profundidad, disminuye la amplitud de la ola. A medida que disminuye la profundidad, disminuye la amplitud de la ola. No, miren, disminuye la profundidad y aumenta. Entonces vamos a repasar la pregunta con calma. Cuando una ola se acerca a la costa, se puede representar su movimiento así, como se muestra en la figura. La amplitud de la onda se entiende como la altura. Miren, la altura de la onda que tienen sus puntos más altos. ¿Cómo cambia la amplitud de la ola a medida que se acerca a la costa? Como ustedes pueden ver, a medida que se acerca, la amplitud que va pasando, se va aumentando. Miren, la amplitud va aumentando. Entonces, ¿aumenta a medida que aumenta la profundidad? No. Si nos acercamos a la costa, no aumenta la profundidad, va disminuyendo. Entonces esta opción no es.
B, ¿es constante para cualquier profundidad? No. Miren, a medida que se acerca a la costa, la amplitud es más alta. C, aumenta a medida que disminuye la profundidad. Miren, a medida que disminuye la profundidad, o sea que se acerca a la costa, la amplitud es mayor, aumenta. Esta es la opción correcta. Disminuye a medida que disminuye la profundidad. No, la amplitud de la onda lo que hace es que aumenta a medida que disminuye la profundidad. O sea, cuando se va acercando a la costa, la profundidad disminuye. Muy bien, vamos a otra pregunta. Una grúa levanta una caja de masa M, como se muestra en la figura 1. El funcionamiento de la grúa puede modelarse como una máquina de output. En este modelo, como lo muestra la figura 2, acá, se aplica una fuerza F motor. Aquí está la fuerza aplicada. Esta fuerza hace que suba este peso que está aquí, que es el esquema de esta máquina. Entonces, en este modelo, como muestra la figura 2, se aplica una fuerza F motor sobre una cuerda acá, que produce sobre esto una tensión T, observen la tensión aquí, con la finalidad de levantar un cuerpo de peso mg, o sea, masa por gravedad. Bien, entonces la fuerza va hacia acá, en este sentido, la tensión hacia arriba y hace que el peso suba. Ustedes apliquen la lógica. ¿Qué necesitamos para que esto se eleve? Pues que esta fuerza que apliquemos aquí, ¿verdad? Esta fuerza sea la requerida para que esto suba. Una fuerza que sea mayor que este peso. La fuerza debe ser mayor que el peso para elevarlo. Vamos a ver qué predicciones pueden hacerse. A ver. F motor, o sea, la fuerza motor está dirigida en sentido contrario al peso. No, miren, la fuerza motor hacia abajo, el peso hacia abajo. Esta opción no es. B. ¿Qué predicción puede hacerse a partir del modelo? Para levantar la caja se necesitará que la magnitud de F motor sea mayor que su peso. O sea, que esta fuerza sea mayor que el peso. Vamos a quedarnos con esta opción. Vamos a ver la C. Es posible levantar la caja si la magnitud de la tensión es menor que el peso de la caja. Pues se reventaría esto. Esta tensión no puede ser menor que el peso de la caja. Esto se reventaría entonces. Cae la caja. D. La grúa levantará la caja sin importar la magnitud de la fuerza motor. No, porque se requiere que la fuerza motor sea mayor que el peso. Esta es la opción correcta. Vamos a otra opción, otra pregunta. Un estudiante lee en un libro que las partes de una onda sonora se representan de la manera como se muestra en la gráfica 1. Aquí tenemos la cresta, la parte aquí, la amplitud, línea de equilibrio, el valle, parte baja, la longitud de onda que va aquí medida de una cresta hasta otra, o 1, 2, 3 nodos. Aquí está la longitud de onda. Si quieren pueden acá en el canal revisar, también tenemos unas explicaciones sobre las ondas. Aquí pueden verlo también en el canal. Bien, el estudiante realiza un experimento en el que emite una onda de sonido y la hace incidir sobre caucho y plastilina. Después de efectuar la medición de la onda al interior de cada material, construye las gráficas 2 y 3, estas dos gráficas. De acuerdo con los resultados, ¿qué características de la onda se modifica al cambiar de material? Bueno, aquí tenemos la gráfica de la onda cuando el sonido incide sobre el caucho y la gráfica de la onda cuando el sonido incide sobre la plastilina. Noten ustedes que ¿qué es lo que ha cambiado? Si la amplitud es esta distancia medida desde la línea de equilibrio hasta la parte alta o hasta la parte más baja. En este caso vamos a la parte alta. ¿Qué ha cambiado? Miren, la amplitud. Aquí hay una mayor amplitud. Llega a 1, acá no llega ni a 0,5. Colócala ahí 0,4 aproximadamente, mientras que acá es 1. Veamos el número de crestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto no ha cambiado acá. La longitud de onda parece mantenerse. Entonces veamos qué cosas han cambiado. La línea de equilibrio, pues no, la línea de equilibrio está en el 0, 0. 0, 0, eso no ha cambiado. La ubicación de las crestas. Pues las crestas están acá en su punto. Eso no se ha alterado, las crestas están en su punto. Otra cosa es la medida de la distancia hasta las crestas, que es la amplitud. La longitud de la onda, pues hasta donde se puede observar aquí, no ha cambiado la longitud de la onda. La amplitud sí ha cambiado. Noten ustedes
Aquí es 1 y aquí es 0.5. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La amplitud de la onda. Vamos entonces a una final pregunta. En un estadio de fútbol se realizan olas para animar al equipo, como se muestra en la figura. Unas personas se levantan, otras se inclinan. Las olas en los estadios se pueden modelar como ondas armónicas. Un estudiante lee en un libro que la cresta y el valle son el punto máximo y mínimo de la onda respectivamente. Esa cresta lo más alto, valle lo más bajo. Y que la longitud de onda es la distancia que existe entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos. De acuerdo a lo anterior, ¿cuál de las siguientes cuál de las distancias mostradas en la figura, en esta figura, es igual a la longitud de onda? Bueno, acuérdense que la longitud de onda es la distancia que hay entre cresta y cresta o valle y valle. Entonces, aquí tenemos crestas, partes altas. Esta sería una cresta, miren. Las manos arriba, la parte más alta, hacia otra parte más alta. Esto es una longitud de onda. Sería la distancia 1. ¿Por qué la distancia 2? No hay ni crestas ni valles aquí. Son dos personas acá. Los valles podrían ser las partes más bajas, pero sucede que la distancia que nos están marcando es 1, 2 y 3. Listo. La única que puede ser de cresta a cresta, de lo más alto a lo más alto, es la distancia 1. Y no le demos más vuelta, esa es la respuesta. Bueno, amigos de Física Sin Estrés, no olvides suscribirte. Vamos a subir otro video. Está pendiente en este día para que repases y vayas con todo a tus pruebas saber. No olvides que estás en Física Sin Estrés y danos tu like, tus comentarios y suscríbete si no lo has hecho.